cotidiana. Y pues solo fueron algunos ejemplos prácticos porque pues de esto pudimos haber hablado muchísimo más y poner muchos más ejemplos, pero vamos a proseguir con los temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la regulación jurídica en relación a la informática jurídica. En repetidas ocasiones ya les he dicho que no existe una regulación única, más bien existen muchos cuerpos normativos donde se regulan distintas figuras, distintas utilidades prácticas de la tecnología aplicable a nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar acerca de alguna o algunas de ellas. En las siguientes sesiones vamos a hablar acerca del decreto 13-2022 del Congreso de la República, Ley de Tramitación Electrónica del Expediente Judicial. Puntualmente será la ley que vamos a analizar el día de hoy. El día de mañana estaremos hablando del decreto 15-2011, Ley Reguladora de Notificaciones por Medios Electrónicos en el organismo judicial. Posteriormente hablaremos del decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, y por último el decreto 47-2008, Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Bueno, en ese sentido, existen más, ¿verdad? Hay otros, pues en la clase de la semana pasada hablamos acerca de el control telemático, ¿verdad? Como un mecanismo sustitutivo de la prisión preventiva. También en otra ocasión hablamos del acuerdo que regula el sistema de expedientes electrónicos de la Corte de Constitucionalidad. En general, pues varios cuerpos normativos, pero para mí estos tienen bastante sustento, razón por la cual vamos a hablar más a detalle. Entonces, iniciaremos con el decreto 13-2022 del Congreso de la República. Ese será el tema de hoy, ¿sí? Cuando llenen su asistencia, eso va a ser decreto 13-2022 o ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. Ese es el tema, que siempre me preguntan, ¿cuál fue el tema? Pero bueno, vean esta imagen. Aquí quiero hacer un preámbulo del por qué esta ley. Quiero explicar por qué existe esta ley. Bueno, tradicionalmente, la tramitación de expedientes judiciales ha sido física, presencial, con constancias en papel. Y así ha sido desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Desde el tiempo de la colonia, así ha venido siendo. Solo que en aquel entonces se hacía a mano, posteriormente a máquina de escribir, luego a computadora, luego ahora con sistemas informáticos. Pero bueno, ahora con el Internet. Entonces, pero para cada una de esas actuaciones ha sido necesario que hagamos una solicitud en papel a un órgano jurisdiccional, que este órgano jurisdiccional nos haga saber sus decisiones, también de forma física, y pues en caso de que nos toque comparecer a una audiencia, a una diligencia, habrá que ir a la sede del órgano jurisdiccional, a su sala de audiencias y estar presente con el juez y otras personas, ¿verdad? Muchos de ustedes pues no han hecho pasantías o no laboran en juzgados o no laboran pues en algún bufete, sino que muchos de nosotros tenemos cualquier otro empleo y pues tenemos poca relación acá. Pero básicamente estas imágenes que ustedes ven hacen relación a la presentación de escritos, una demanda, una denuncia, una querella, cualquier evacuación en un memorial. Luego, una audiencia, una vista pública, oral, luego una notificación, y bueno, y lo otro es una foto de un juzgado para que ustedes vean las grandes cantidades de expedientes, papel que tiene a su cargo cada auxiliar judicial, dependiendo su rol. Y entonces así ha sido tradicionalmente, pero ¿qué pasó con la pandemia? Con el COVID-19 en el año 2020, pues llegó a Guatemala y pues a muchos países del mundo. Muchas personas conocidos nuestros fallecieron y en aquel entonces poco se sabía de la enfermedad, no se tenía alguna vacuna, pues, era muy difícil dimensionar el impacto que esto tendría en la vida de todas las personas.
razón por la cual muchos países del mundo tomaron la decisión de cerrar, de emitir medidas como, por ejemplo, el distanciamiento físico de las personas, evitar aglomeraciones e inclusive cerrar de forma temporalmente muchos lugares con el fin de evitar los contagios. Esas medidas no tardaron en llegar a Guatemala. Esta fotografía es una imagen de aquella Semana Santa del 2020, cuando pasamos varios días cada uno confinados pues, en nuestras casas. Y estas medidas evidentemente llegaron a los órganos jurisdiccionales. Muchos de ellos tuvieron que cerrar de forma temporal y de forma parcial suspender los plazos. Muchos de ellos, no todos, porque los juzgados de paz estuvieron abiertos, los juzgados de paz e instancia de turno, y pues solo juzgados de paz son 353, más los de turno, más 380, y los 720, más o menos es un 55. 60% de órganos jurisdiccionales estuvieron abiertos en aquel entonces, pero bueno, se suspendieron labores y se suspendieron plazos. Eso ocasionó que el organismo judicial, a pesar de las medidas de suspensión parcial, ¿verdad? Porque no todos, suspendiera más de 70,000 audiencias a nivel nacional en todas las materias e instancias. En este contexto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas emite una recomendación y dice, miren, países del mundo, porque no solo Guatemala suspendió labores, muchos otros países. Y decía, miren, no es posible paralizar la justicia, porque la justicia es un servicio esencial de la sociedad. Es un servicio que da, que trata de encontrar armonía social. Entonces no podemos paralizar la justicia. Y se conmina a los países del mundo a implementar la justicia digital, obviamente respetando los derechos y garantías de las personas. ¿Y qué es eso de justicia digital? Pues no es más que utilizar la tecnología para tramitar los expedientes judiciales. Por ello, pues que y bueno, el organismo judicial ya tenía algunas herramientas tecnológicas, pero no estaban generalizadas ni eran obligatorias. Como por ejemplo, ¿qué herramientas? Las videoconferencias. Lo platicamos en la clase de la semana pasada. Artículo 218 bis, Código Procesal Penal, de una reforma del Código Penal en el 2010. Pero bueno, eran audiencias que nos permitían que el perito o el testigo o el sindicado estuvieran a distancia, estuvieran en otra ubicación física para comparecer a una audiencia, a un tribunal. Pero esta herramienta, pues no estaba en materia civil. Si nos tocaba comparecer a una audiencia civil, o que tuviera que diligenciarse oralmente en civil, pues ¿qué nos tocaba? Acudir al juzgado. Y en materia laboral, acudir al juzgado. Y en materia de familia, acudir al juzgado. Y así cada una de las ramas. Entonces, a pesar de que era una herramienta, no estaba generalizado. En aquel entonces no existía un marco normativo ordinario, no existía una ley ordinaria que permitiera en materia civil hacer audiencias virtuales, en materia laboral hacer audiencias virtuales. No existía cuando llegó la pandemia, ¿verdad? También se tenían otras herramientas como las notificaciones electrónicas, de lo cual vamos a hablar mañana, pero no existían. Entonces, como no existían esas notificaciones electrónicas, perdón, como no eran obligatorias, mejor dicho, porque sí existía en el año 2012, a partir del año 2012, pero no eran obligatorias. Entonces, yo podía fácilmente presentar un memorial y decir, notifíqueme en mi oficina, ¿verdad?
A pesar de que el juzgado me dijera, mire, le recomendábamos que electrónico, pues era mi decisión porque era algo voluntario. Entonces, estas notificaciones igual no nos solucionaban, ¿verdad? No era posible seguir tramitando los expedientes porque muchos abogados, pues, se rehúsan a la tecnología y prefieren seguir recibiendo una notificación personal a su oficina. Luego, habían otras herramientas. ¿Se recuerdan? En la segunda clase yo les mostré aquella agenda única de audiencias. Pues, era una herramienta o es una herramienta, pero que tampoco nos permitía tramitar electrónicamente todos los expedientes. Y existen algunas otras, como la consulta del trámite de amparo, de antejuicio, el expediente laboral, las pensiones alimenticias, convenio de pago de prestaciones laborales, entre otras herramientas que tiene el organismo judicial, pero nada general para todas las materias. Nada obligatorio. Nada que en aquel entonces pudiera ayudar a continuar tramitando los expedientes de forma electrónica. En ese sentido, y pues con el fin de prestar la justicia, de que en aquel entonces se reactivara todo y que a futuro, que en estas fechas, a futuro, pues Guatemala cuente con un cuerpo normativo y herramientas tecnológicas que le permitan afrontar a futuro cualquier otra eventualidad que pueda existir. En ese sentido, el organismo judicial en agosto del 2020 presenta varias iniciativas de ley y puntualmente una que pretendía establecer mecanismos y hacer reformas, perdón, a otros códigos como el Código Procesal Civil o el Código de Trabajo que permitieran tramitar electrónicamente los expedientes judiciales. De tal cuenta, el Congreso de la República recibe esa iniciativa de ley. Recuerden que el organismo judicial tiene iniciativa de ley. Recibe esa iniciativa de ley y la unifica con la iniciativa 5774 presentada por otro bloque de diputados. Las unifica y pues obtienen un dictamen positivo. Dichas iniciativas se discuten en las 3 sesiones ordinarias, se aprueban, se sanciona, se promulga y se publica. Y de esa forma, y por esos motivos, nace el decreto 13-2022 del Congreso de la República. ¿Verdad? Decreto 13-2022 del Congreso de la República, que es la clase de hoy, que es lo que van a anotar ustedes en el tema. ¿Verdad? No van a estar preguntando después, ¿de qué era el tema? De esto es el tema. Pero bueno, este decreto 13-2022, de nuevo, es un decreto del Congreso. No se les vaya a ocurrir decir, es un acuerdo, es un reglamento, no, es un decreto del Congreso, es una ley ordinaria, ¿verdad? Que en jerarquía tiene la misma jerarquía que el Código Civil, que el Código Penal, que etcétera, ¿verdad? Que el Código Notariado, son leyes ordinarias, ¿sí? Como este decreto es una ley ordinaria, no me vayan a poner que es un acuerdo. Don Gerardo Aníbal Tobar Morales. Voy a apagar su micrófono, Gerardo Aníbal Tobar Morales. ¿Quiere que tú lees? ¿Quién? ¿Qué dijo? ¿Mi nombre? Sí, que tiene encendido su micrófono, le estoy diciendo, Gerardo, ponga atención, por favor. Gracias, Lick, perdón. No te da pena. Entonces, este decreto 13-2022 es la ley de tramitación electrónica expediente judicial. ¿Sí? Bueno. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el día 11 de marzo de este año, del 2022. Pero, ¿cuándo entra en vigencia? Bueno, hablemos de eso. Esta ley entró en vigencia el día 7 de septiembre de 2022. Cuando fue publicada la ley, en el artículo 45, 46, si no estoy mal, de la vigencia, establece una vacatio legis de 180 días. Es decir, que desde que se publica, deberán transcurrir 180 días hasta que entra en vigencia. Entonces,
Esa fecha fue el día 7 de septiembre del presente año. Bueno, esa ley, ese decreto, ¿qué contiene? Bueno, ese decreto fundamentalmente contiene la obligación al organismo judicial de Guatemala de crear un portal web, de crear un sitio web, una página web, un portal en su página, etcétera, un portal web que le permita al usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Los sujetos procesales, los abogados y las instituciones públicas o privadas que por algún motivo intervengan. Entonces, le obliga al organismo judicial a crear un portal web que le permita a los usuarios comunicarse a través del internet y de esa plataforma con los órganos jurisdiccionales, de tal cuenta que si un sujeto procesal desea presentar un escrito, lo puede hacer por esta herramienta. Desea recibir notificaciones, lo haga por esta herramienta. Desee comparecer a una audiencia virtual, lo haga por esta herramienta. ¿Sí? En general, todas las actuaciones que se puedan practicar y que se pueda comunicar los juzgados con los usuarios utilizando esta herramienta, la cual, de nuevo, será accesible a través de Internet. Bueno, pero la ley también le dice al organismo judicial, mire, esta herramienta, usted la tiene que crear. Usted tiene que decir cómo la va a implementar. Usted tiene que decir cuáles son los requisitos para adherirse, etc. Entonces, le faculta a la Corte Suprema de Justicia a emitir un reglamento. Entonces, esta ley todavía tiene pendiente que la Corte Suprema de Justicia emita un reglamento. Entonces, ahora expliquemos más aspectos de esta ley. En sí, ¿qué es tramitar electrónicamente los expedientes? Es realizar todas las acciones o la mayoría de ellas utilizando herramientas tecnológicas. Por ejemplo, que usted va a presentar un memorial, una denuncia, una querella, una demanda, un escrito inicial, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de proceso. Usted lo puede hacer a través de esta herramienta. ¿Sí? Y en general, el órgano jurisdiccional se va a comunicar con usted por esa herramienta y viceversa. El objetivo es conformar un expediente electrónico, desmaterializar, es decir, que no exista en papel, o eliminar la medida posible el uso de papel, y con estas medidas agilizar, mejorar, agilizar la prestación del servicio y mejorar, agilizarlo ¿cómo? Bueno, imagínese usted, abogado, debe litigar en Petén. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hay que ir a Petén. Usted tiene que presentar un memorial en Petén, tiene que hacer su memorial, ir a Petén. Y cada vez que tengan una diligencia, hay que ir a Petén. Le señalan una audiencia, hay que ir, ¿verdad? Pues ahora usted podría hacerlo desde su oficina. Eso básicamente. Ahora, expliquemos más cuestiones. Ese famoso reglamento, ¿cuándo debe emitirse? Bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 6 meses a partir de que entró en vigencia la ley. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? El día 7 de septiembre. Ah, bueno. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a contar ese plazo de 6 meses para el reglamento? A partir de ese 7 de septiembre, ¿verdad? Entonces, más o menos en marzo del otro año debería estar ya publicado ese reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el objeto de la ley? La ley está en su artículo 1, establece que su objeto es establecer, eso significa crear, y regular significa colocarlo en una norma jurídica
la tramitación por medios informáticos de todos los procesos judiciales, ya sea voluntarios o contenciosos, que permita utilizar tecnología para, entre otras cosas, presentar cualquier escrito, comparecencia de supuestos procesales a una diligencia, presentación y diligenciamiento de medios de prueba, recepción de declaraciones y denuncias, desarrollo de audiencias, emisión de autosentencias y en general cualquier tipo de actividad y comunicación que se realice en un proceso o procedimiento judicial, ya sea contencioso o voluntario. Alguien una vez me dijo, mire, esto va a ser como un Facebook para abogados. Pues, me pareció una buena analogía. Básicamente, usted, abogado, tendrá un perfil. Al ingresar a ese perfil, usted tendrá enlistado todos los procesos que tiene radicados y dentro de cada expediente usted tendrá la posibilidad de ver el expediente electrónico y la posibilidad de presentar un escrito nuevo, un escrito o un expediente en trámite, etcétera. Todas las opciones que le acabo de mencionar, ¿verdad? ¿De qué forma usted podrá acceder a esos servicios? Le decía que el organismo judicial, en el artículo 25, tiene la obligación de crear un portal accesible desde Internet. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué requisitos? Etcétera. Pues eso el organismo judicial aún lo tiene que reglamentar. No sabemos cómo hacer, si habrá que hacer un trámite físico, será un trámite electrónico, necesita mi DPI, mi colegiado activo, mi huella digital, no sabemos, ¿verdad? Esto va a ser materia del reglamento. Luego, para actuar, usted tendrá que tener su propio usuario, obviamente, sí. Cada quien debería tener su propio usuario. Lo siguiente es, ¿y qué pasa si esta herramienta falla? ¿Qué pasa si yo debo presentar una denuncia, una demanda, una querella, evacuar un escrito, comparecer a una audiencia, cualquier diligencia que me hayan señalado? ¿Qué pasa si hay fallos técnicos? Bueno, cuando por motivos técnicos que sean comprobables y concernientes al organismo judicial, únicamente. Yo no tengo internet porque no pagué, su problema. Se me fue la luz, su problema. Se arruinó mi compu, su problema. No sirve la cámara en mi, como así le dicen a uno, ¿verdad? No sirve mi cámara, puras mentiras. Usted no puede alegar eso como un motivo para haber desatendido un plazo. Únicamente podría decir que hubieron fallos técnicos cuando sea un motivo técnico, comprobable y concerniente al organismo judicial. Y entonces, si existe ese fallo técnico, comprobable, concerniente al organismo judicial, usted podría presentar sus actuaciones de forma física. ¿Y cómo se va a enterar usted? Bueno, eso lo va a aclarar el organismo judicial en el reglamento. De aquí hay varias opciones. Una de las opciones es un certificado de disponibilidad, como por ejemplo lo hace Chile. En Chile falla su plataforma, que tiene una similar a esta, y pues emiten un certificado diciendo que de qué día, qué hora no tuvieron servicio. Y ya, con eso usted puede ir al juzgado y decir, bueno, es que no hubo plataforma. Y listo, usted puede hacer el trámite físico, ¿verdad? Lo importante acá es que esta ley también le establece al organismo judicial que su servicio debe estar disponible, o sea, alta disponibilidad, o sea, exactamente ese término. Eso significa que pues, a lo mejor habrá que tendrán que encontrar soluciones para que esto esté siempre activo. Lo siguiente. ¿Qué órgano jurisdiccional debe aplicar el contenido de esta ley? Pues el artículo 2 establece que todos, ¿verdad? La ley es de orden público. ¿Sí? Vean la categoría que le da la ley, el Congreso, mejor dicho, y es aplicable a todos los procesos judiciales que conozcan los tribunales de justicia. Todos, ya sea contencioso o voluntario, todos, materia penal, civil, familia, trabajo, niñez, adolescentes, etcétera, todos. En todas las instancias, paz, primera instancia, un tribunal, una sala, la corte misma, todos, ¿verdad? ¿Y cómo se va a implementar? En esta clase, cuando hablamos de las TIC, les dije yo que había un problema que era la brecha digital. Y yo dije que la brecha digital son dos cosas. Uno es el desconocimiento que tenemos como usuarios, ¿verdad? Y dos, la falta de acceso.
Eso significa que no haya, que hasta muchas regiones del país no tengan acceso a estas herramientas. Y Chihuahua o municipios muy lejanos, que la conexión sea mala, ¿verdad? Y que no tengan acceso, pues eso lo deberá contemplar la Corte en su cronograma de implementación. Conforme lo va implementando, seguramente esto va a llevar años, ¿verdad? Y será, pues, definitivamente primero a regiones metropolitanas y luego, pues, a regiones municipales, una cuestión por el estilo, o rurales, pues, con el objeto de implementar esta ley de forma adecuada. Ve que alguien levantó la mano. Adiós, procuradores. Dice, no, en realidad no. En realidad no. O sea, la tarea de procurar eh, pues es bastante amplia, ¿verdad? Y pues, ¿quién cree que va a terminar manejando estos sistemas? El procurador. ¿Qué pasa cuando la empresa proveedora brinde servicio y no hay conexión a internet? Exacto, José Luis. Porque únicamente la ley establece que cuando sean problemas que sean del organismo judicial, no del usuario. Y esto pues es entendible por qué se hace. Imagínense que usted desconecta su cablecito, apaga su router y le toma una foto, no hay señal. ¿Y eso a quién le consta? ¿Verdad? ¿Y eso a quién le consta? Siguiente. ¿Y quiénes están obligados a utilizar la ley? ¿Es obligatorio? Sí. Miren, sí. Cuando ustedes se gradúen, esto va a ser obligatorio. Cuando ustedes se gradúen, definitivamente van a tener que crear su usuario, tenerlo y aprenderlo a usar, porque sí es obligatorio. Dice en el artículo 2 que es obligatorio para todas las instituciones de Estado y personas, entidades privadas y las personas individuales. Individuales, ¿quiénes somos? Sujetos procesales, abogados litigantes. Entonces sí va a ser obligatorio, pero de nuevo, de conformidad como lo vaya implementando la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay excepciones? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque la ley debe entenderse e integrarse con las normas. La misma ley en el artículo 19 establece que una excepción a los trabajadores en materia de trabajo, obviamente, ¿verdad? Cuando comparezcan en nombre propio o asesorando a miembros de sus respectivos sindicatos. O también en los asuntos de previsión social. Y obviamente hay otros casos, ¿verdad? Que el juez integrando normas, por ejemplo, una mujer que llegue a medianoche a pedir medidas de seguridad, no le va a decir al juez, señálame su casillero, ¿verdad? Obviamente, pues no. Ahorita vamos, Jacqueline, a esa pregunta. Obviamente no. Lo siguiente, las actuaciones, pero usted litigante, sí. Las actuaciones judiciales por medios electrónicos tendrán el mismo valor que las que estén en papel, sí. Y esto con base en un principio que se llama equivalencia funcional, que lo veremos el día miércoles cuando hablemos de firma electrónica. En este principio, pues, se equipara firma física y firma electrónica con certificado digital y dicen, son lo mismo, ¿verdad? Para darles seguridad y certeza jurídica. Entonces, los órganos jurisdiccionales también deberán firmar electrónicamente. Entonces, eso, pues, evidentemente hace que el nivel de complejidad sea mayor, porque no solamente van a ser los abogados litigantes, sino también los órganos jurisdiccionales que se sometan a este proceso. Por eso digo que la implementación puede que lleve mucho tiempo. Ahora, para contestar la pregunta de la compañera y aclarar, ¿y cómo hago para presentar un escrito? ¿Es una denuncia, una demanda, una querella o un memorial de un expediente que esté en trámite? ¿Qué hago? Bueno, para eso pues vamos a explicar el artículo 7, 8, 9 y 10 de la ley. Bueno, ¿cómo se hace ahorita? Ahorita, ¿cómo lo hace? Bueno, te va a presentar, haga de cuenta, un juicio ejecutivo en la vía PREM. Usted tiene que, ¿cómo lo hace hoy? Hace una demanda, ¿sí? Su cliente le firma. Si no, usted firma ruego.
Esa demanda lleva timbres, esa demanda lleva sellos, bueno, obviamente su firma. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? Además de todos los formales, pues, las copias. ¿Cuántas copias? Tantas como partes. Digamos que en ese juicio ejecutivo va a ser su contraparte, la original y duplicado para el tribunal, la suya, y obviamente la que le van a recibir. Entonces usted va a llevar 1 y 4 copias. Entonces, lleva 5 memoriales, ¿verdad? Eso es lo que hace usted hoy. Y tiene que ir al juzgado a donde lo va a interponer, ¿sí? Si es aquí en Guatemala, es un centro de distribución de demandas. Si es en otros lugares que no exista ese tal centro, Totonicapán, por ejemplo, directo al juzgado, ¿sí? Y se va a echar ese viaje de 201 kilómetros a presentar. Pero bueno, eso es hoy. ¿Y cómo lo tendría que hacer? A partir de esta ley. De nuevo, a partir del artículo 7, 8, 9, 10 de la ley. Bueno, usted hace su escrito inicial, ¿sí? Cumple con todos los requisitos, los sello, timbres, firma. ¿Y después qué hace? Lo escanea, ¿sí? Lo digitaliza, ¿sí? Eso significa que usted va a tener que tener un escáner, ¿verdad? O pues con una foto el teléfono también le permite, pues, pero digitalizarlo. Y luego conectarse a la plataforma con su usuario, su contraseña, seleccionar a dónde lo va a enviar, Totonicapán, lo sube y le da clic en enviar, o una cosa así. Y listo. Ahora, ¿qué pasa con las copias? Bueno, cuando sea su primera comparecencia, ¿sí? Su primera comparecencia, ya sea que usted interponga la demanda o que su contraparte, usted siendo la contraparte, evacúe la primera vez, esa primera vez establece el artículo 9 que usted deberá presentar las copias a más tardar al día hábil siguiente. Pero a partir de eso, el juez debe prescindir que se sigan presentando físicos. Entonces, usted va a presentar electrónico y físico la primera vez. Después, solo electrónico, ¿verdad? Entonces, así sería. Entonces, para contestar la pregunta de la compañera, la primera vez, todas las copias, o sea, electrónico y todas las copias. Y luego, ya solo electrónico, ¿verdad? Ya no va a evacuar, ya no necesita presentar todas las copias. Solo le vamos a pagar a Luisa Miranda, que tenía encendido su micrófono. Ahora, en ese caso puntual que yo les puse de un juicio ejecutivo en la vía premio o un juicio ejecutivo general, recordemos que tenemos un título de crédito, un título ejecutivo. El título ejecutivo es aquel documento que trae aparejada una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida exigible o la obligación de hacer, no hacer, escriturar, ¿verdad? Entonces, cuando usted radique un juicio ejecutivo, dice la ley que usted debe presentar el título ejecutivo original. Entonces, el artículo 7 le permite que lo haga electrónico y si el título ejecutivo es electrónico, que lo presente por esa vía. Pero si el título ejecutivo es físico, pues que usted lo pueda llevar físicamente al tribunal dentro de los 3 días siguientes. Y bueno, básicamente así sería. De nuevo, es solo su primera comparecencia que va a requerir una comparecencia electrónica y física, y a partir de eso, solo en electrónico. Luego, otro tema importante y que vamos a seguir viendo mañana, pero las notificaciones son obligatorias. ¿Sí? La respuesta es sí. Cuando les iniciaba la clase les decía que en aquel entonces el organismo judicial no tenía una ley que los obligara, era voluntaria la notificación electrónica y muchas personas no la usaban. Pues ahora sí, los litigantes deberán, es que la ley no utiliza el término podrán, deberán, en su artículo 19, señalar casillero electrónico para recibir notificaciones en su primera comparecencia. Y para ello, esta ley reformó el artículo 61 y el 349 y varios más del Código de Trabajo. Reformó el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Trabajo.
Y pues seguramente los que ya recibieron procesal civil, el 61 se lo saben de memoria. En la literal A dice, y dirección para recibir notificaciones. Ahora ya no dice así. Ahora dice, y casillero electrónico para recibir notificaciones. Entonces, ahora usted, abogado, tiene obligatoriamente, porque la ley utiliza la palabra o el verbo rector, deberá, no podrá, sino deberá señalar casillero electrónico. Entonces, usted cuando se gradúe, obvio, sí o sí, tiene que tener casillero. Ahora, O sea, entonces, no es yo creo que es el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Porque exacto. el que yo tengo me parece solo lo que era originalmente, ¿verdad? La nueva reforma no aparece. ¿Cómo sería esa reforma? Ahorita vamos a llegar ahí, don Luis López. Está bien, licenciado. Gracias. Y entonces, ahorita vamos a pasar a eso. El día de mañana voy a explicar más a profundidad el tema de notificaciones electrónicas y audiencias electrónicas. Entonces, esta clase tiene continuación mañana, pero la duda de don Luis ya la voy a explicar. Lo siguiente es esta ley, o mejor de una vez, porque si no, para que no se quede con la duda. Se lo voy a mostrar yo. Aquí tengo súper marcada la ley. Artículo 61. Aquí está, mire, don Luis. Y compañeros, todos los demás. Vea, dice. Artículo 28. Se reforma el numeral segundo en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil del decreto ley número 107, el cual queda así. Segundo, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. Ya no dice dirección, ahora dice casillero electrónico para recibir notificaciones, ¿verdad? En general, yo les voy a pasar esta ley y pues lo que pueden hacer es recortar, imprimir y recortar y solo colocarlo encima de su código, porque vean, reformó el artículo 61, el artículo 63, el artículo 66, el artículo 67, el artículo 68, el artículo 70, 71, 79, esos son del procesal civil y mercantil. Entonces yo les voy a pasar una copia de esta ley para que ustedes marquen sus códigos. Don Enrique García, yo estimo que el otro año vamos a empezar, ¿verdad? A partir del otro año. No sabría cuánto tiempo nos va a tardar, cuánto tiempo va a durar, pero en finalizar esa implementación, pero el otro año seguramente se inicie con algo. Ahora, ¿y por qué lo digo? Porque el organismo judicial en marzo del otro año sí o sí tiene que emitir ese reglamento. El otro año sí o sí se tiene que pronunciar. Entonces, los litigantes deberán señalar casillero electrónico para recibir su primera comparecencia. Bueno, y el reglamento ya casi está. Yo ya lo vi. De hecho, yo he estado participando en esas mesas de trabajo. Ahorita voy, Patricia Tejeda. Ya voy a dar un resumen a continuación. Lo siguiente. Entonces, ¿cómo se gestionan las órdenes judiciales? Las órdenes judiciales, explicándolo, sería de la siguiente forma. En un proceso está el demandante, el demandado, ¿verdad? Y el juez. Pero algunas cuestiones que el juez emite para que el caso se solucione, debe ordenárselas a un tercero. Ejemplo, hay que embargar cuentas bancarias. Hay que avisarle a los bancos. Hay que arraigarlo.
hay que avisar en migración. Hay que hacer una anotación en RENAP, hay que avisar en RENAP. Hay que hacer una anotación en el registro de la propiedad, hay que avisar ahí. Entonces, esas resoluciones en las que el juez ordena que algún registro público o alguna institución privada haga algo, también la ley en el artículo 24 permite que se haga a través de este portal, de tal cuenta que el órgano lo puede hacer por ese portal y el banco, RENAP, etcétera, cualquier otra institución, conteste por esa misma vía al órgano jurisdiccional. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, agilizar el tiempo, el trámite del expediente. Porque antes yo mandaba a una institución y pues se tardaba en llegar, porque había que hacer una gestión física, llevarlo, traerlo. Pues ahora viaja inmediatamente a través de esta plataforma, ¿no? Ahora, con todo esto se va a conformar un expediente electrónico y es por eso que era acertado lo que aquel me decía, esto va a ser como Facebook para abogados. Pues, a priori sí, ¿verdad? Usted va a tener tendría que tener un perfil donde con todos sus expedientes. Y pues esto, ¿verdad? Usted va a poder ver todos sus expedientes y poder presentar un expediente nuevo, evacuar una audiencia, me pueden mandar para una audiencia virtual y demás. ¿Y cuáles artículos se reformaron? Bueno, se reformaron el artículo 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71 y 79 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y los artículos 327, 328 y 329 del Código del Trabajo. Como esta ley es extensa y tiene algunos temas muy puntuales que es necesario hacerle un zoom, como por ejemplo notificaciones, hay que explicar. Audiencias virtuales, hay que explicar. Entonces, esos dos temas los vamos a seguir viendo mañana. Telma Paredes, ¿qué manda Telma? Buenas noches, licenciada. Me surge una duda. Luego de que es a futuro, ¿va? ¿Qué pasa? Que el abogado tiene su casillero electrónico y fallece. ¿Quién toma la batuta ahí o cómo se soluciona eso? Buena pregunta. Eso debe ser materia del reglamento, porque hay formas técnicas, hay un montón, como por ejemplo cuando se registre la defunción en RENAP, de esa forma se podría deshabilitar el usuario y dar un aviso al órgano jurisdiccional, ¿verdad? En la práctica, de hecho, se entera cuando el órgano jurisdiccional se entera cuando realiza una notificación y le dicen que ha fallecido el abogado o alguno de los sujetos procesales. De esa forma se entera. O que una de las partes llegue a avisar al órgano. Actualmente el órgano no se entera de oficio, ¿verdad? Entonces tendría que ir por ahí la solución. Si se le olvida la contraseña, pues reiniciarla. Debe tener una posibilidad de hacerlo de forma fácil. Beneficios de la ley, pues beneficios, ya les decía, yo sé que esto de implementar tecnología tiene una curva donde muchas personas pues no lo aceptan de forma tan fácil. Y pues tiene sentido, ¿verdad? Es la resistencia al cambio. Pero dentro de los beneficios que podemos mencionar para nosotros, litigantes, sería que usted podría, no tendría que acudir a todos los órganos y lo podría hacer a distancia. Yo les conté que tengo una amiga que tenía una audiencia virtual señalada en un juzgado laboral a las 9 y una audiencia laboral también, un juzgado en Retaluleu a las 10. Y pudo comparecer a ambas, ¿verdad? Y porque ambas fueron de forma electrónica. También pues ya no tuvo que gastar esos 300, 400 quetzales para ir y venir a REU, más todo el día de viaje, el desayuno, el almuerzo, etcétera, ¿verdad? Y la imposibilidad de hacer otras cosas, porque ahora lo puede hacer desde su oficina. En general, yo sé que esto no va a ser un cambio inmediato, sino va a ser gradual. Cuando ustedes ya, primero Dios, se gradúen y ya estén litigando, pues, puedan utilizar estas herramientas y que sin duda podrán facilitarle
la labor que ustedes realizan el día de hoy como abogados, ¿verdad? Otra cosa es que actualmente usted va a presentar un memorial que tiene un plazo de evacuar y hay que salir a medianoche a dejarlo a un juzgado de paz. Pues ahora ya no tendría que. Pero bueno, son avances. Y esta ley es nueva, es Guatemala, se está inventando el agua azucarada. No, realmente no se está inventando el agua azucarada, ya existe en muchos países. Chile, España, sin ir tan lejos, Costa Rica. Obviamente lo han implementado de forma gradual, no lo tienen en todo el país, en todas las materias, pues todo el mundo tiene su proceso de implementación. Pero durante la pandemia esto les permitió continuar laborando y no suspender esa gran cantidad de casos. Lo siguiente es que ni siquiera en Guatemala es algo nuevo. En la clase anterior yo les mencionaba, cuando les hablé de la informática jurídica de gestión, les explicaba que existe este sistema electrónico de la Corte de Constitucionalidad de expedientes electrónicos, que está contenido en el Acuerdo 3-2016, que se llama Servicios Electrónicos de la Corte de Constitucionalidad, que deviene del Auto Acordado 1-2013. En general, en la CC, usted ya puede presentar un memorial, usted ya puede presentar una demanda, usted ya puede recibir notificaciones, usted puede consultar el trámite del expediente. Esto ya lo puede hacer usted en la CC. El asunto es que la CC es un único órgano jurisdiccional que tiene competencia en 3 tipos de procesos, ¿verdad? En amparos, exhibiciones e inconstitucionalidades. Y obviamente no es el mismo tamaño y la repercusión del organismo judicial que tiene 740 juzgados en los 340 municipios del país, ¿verdad? De todas las materias e instancias, paz, civil, familia, trabajo, etcétera. Pero ni siquiera es algo nuevo en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, yo me voy a quedar hasta aquí, porque el tema de audiencias virtuales es largo. Voy a explicar en la siguiente sesión el tema de audiencias virtuales y notificaciones electrónicas que devienen de esta ley y de otro decreto del Congreso, ¿verdad? Entonces, eso. Vamos a contestar algunas preguntas. Es para cuando los clientes lleguen con sus casos porque el abogado falleció para hacer como. ¿Qué pasa si le hackean la cuenta? Bueno, ahí con me hackearon la cuenta y hagan mal uso de ella. Se deberá establecer cómo, a partir de cuándo o qué han hecho sin su autorización. Por eso es que yo planteaba que el organismo judicial debe implementar un mecanismo para garantizar la identidad digital de las personas. Y lo que utilizan en otros lugares para este tipo de cuentas es una identificación a través de un audio-video, que le puedan crear únicamente su cuenta a través de eso, con su identificación personal, su número de colegiado, o sea, varios mecanismos en escalera para garantizar que es quien dice ser, ¿verdad? Dice primero Licenciado, perdone, una preguntita, digamos en el caso que ya exista un expediente físico, como esto es nuevo, y ya se empiece a hacer las cosas virtuales, ¿no habrá cierto como desorden o algo que se extravíe, alguna papelería, porque antes era física y ahora ya empezamos con lo virtual? Vean, ese es un control que debe establecer el órgano jurisdiccional. Ellos deberán establecer, y seguramente el reglamento lo debe aclarar, cómo va a proceder el órgano. Si deberá proceder a imprimir e integrar al expediente físico o manejar únicamente expedientes electrónicos. Pero es algo que el órgano jurisdiccional debe controlar. Seguramente será imprimir, incorporar y tener una copia de expediente físico. Dice Telma Paredes, usted misma preguntó, primero Dios, viviré muchos años, apenas tengo 15 años, dice. Bueno, qué bueno. Dice, van a quedar varias personas sin trabajo porque no van a ir a notificar cómo hacer electrónico. Ah, importante, vean. Las notificaciones personales no van a desaparecer. Y las notificaciones electrónicas también las publica un notificador. Las notificaciones personales van a seguir existiendo porque si no, ¿cómo trabamos litis? Imagínese, usted, don Julio Reyes, va a demandar a doña Telma Párez. Entonces, ¿cómo se entera doña Telma Párez? Evidentemente, usted no sabe el casillero de doña Telma Párez.
Usted sabe dónde vive, dónde trabaja, dónde la pueden encontrar. Entonces usted le va a pedir al órgano que le notifiquen a usted por casillero, pero a doña Telma, su contraparte física, en su casa, en su trabajo, o en algún otro lugar donde se la pueda encontrar, esa notificación será personal, ¿verdad? Esa notificación personal tiene el objeto de trabar litis, ¿verdad? Que la otra persona se entere. En Argentina con QR se litiga. Para identificar documentos, sí, ya vamos a hablar de los QRs. La primera notificación será física, ya lo hablamos. En temas de jurisdicción, ¿cómo quedaríamos? Igual, igual, eso no tendría por qué variar. Se podría utilizar el escáner que utilizan para los DELDI. Eso podría ser un escáner, un lector de huellas cada vez que se conecta. Los notificadores siempre tendrán su trabajo, ¿sí? Y ya pasaron el link, sí, la ventaja de lo digital, siempre hay evidencia, fecha, hora de lo sucedido, etcétera, etcétera. Exacto. Y bueno, dejamos hasta aquí la clase del día de hoy y vamos a continuar con esto mañana. Hay un tema que no les he compartido el documento y se los voy a compartir mañana, más tardar en el transcurso de la mañana, porque le agregué contenido. Cosas que no tenía el documento, se las agregué, inclusive les agregué este decreto en un apartado para que ustedes lo lean. Y listo, ¿verdad? Entonces mañana se los comparto el examen parcial de ustedes el día viernes. Ahí se acuerdan, el viernes tienen su examen parcial. Y listo. Y bueno, buenas noches, gracias por su tiempo. Ahí está. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. licenciado. Bueno, jóvenes, para servirles, feliz noche, que Feliz noche, descansen. licenciado. Feliz noche, Lick. licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, muchas gracias a todos. por su tiempo de Licenciado, atención. ¿Qué manda? solo una duda breve nada más. ¿Qué manda? Prácticamente todo es para el parcial del viernes, solo lo visto hasta mañana. ¿Qué manda? Para el parcial del viernes solo lo visto hasta mañana vendría, ¿verdad? Miércoles, creo que va a ser hasta lo visto el miércoles. Estoy bien, gracias. Bueno. Los sindicatos también cuentan con casillero electrónico. Fíjese que se le podría notificar solo sí y solo sí está gozando de su libertad. Si está privado de libertad, no, porque ese artículo en el código no se reformó. Y esa notificación debe seguir siendo personal, ¿verdad? Todas las notificaciones a un privado de libertad son personales. Pero bueno, está bien. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿Solo en qué plataforma será el examen el día viernes? ¿Por qué, don Álvaro? Cuénteme. No, solo ¿Por qué tenía la pregunta? si, o sea, si será en Classroom o en la otra de Moodle. Tenía esa duda. Pues todavía no lo he determinado en qué plataforma hacer y el mecanismo, porque es que ahí se copian muchísimo, hacen trampa. Entonces todavía no lo he determinado. Mañana lo voy a pensar. Disculpe la interrupción, licenciado. ¿Qué manda, don David? Yo creo que lo que el compañero trata de exponer es lo siguiente, y con todo respeto de la facultad, pero el sistema de Moodle deja bastante que desear, desde congelamientos aleatorios hasta que se cargue el sistema por completo, y los que ya vivimos eso no lo queremos repetir. ¿Ya? Ya. Como punto de vista personal, puedo estar equivocado. Los que quieran copiar lo van a hacer por cualquier medio. Los que queremos aprender y queremos salir adelante, pues solo buscamos un medio bastante viable, ¿verdad? Es lo único Está que bien. Muchas gracias, don David. Voy a tomar en consideración lo que usted me acaba de decir. Le agradezco mucho por aclarar. No lo había visto de esa forma. Licenciado, buenas noches. Sí, yo también tenía esa consulta porque fíjese que yo personalmente yo estoy en la mañana, ¿verdad? Yo no conozco a ninguno de los compañeros que están acá, así que no podría copiar con nadie, ¿verdad? Pero sí tendría ese problemita también en Moodle, que a veces se cae el sistema, ¿verdad? Muy bien. Gracias, don Luis, y gracias al compañero que aclaró, a David, ¿verdad? Entonces, mañana tendré resuelta esa situación y les estaré informando. Gracias, don Luis. Feliz noche, Está licenciado. bien, feliz noche, Al final, licenciado. A licenciado, ustedes. feliz noche. Gracias, Buenas noches, jóvenes. Que tengan muy compañeros. feliz noche. Hasta luego. Éxitos. Igualmente.